Hola amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Damelis y esto es Dami Books. Belly. Ok, primero que todo les quería decir de qué va este video porque les voy a hablar es de esta editorial en conclusión Edimar y les iba a mostrar mis lecturas de diciembre. Resulta que por Instagram me escribieron estas dos personitas que son Valeria y Fernando Palacios. Me escribieron con respecto a este libro de aquí que es Crimen y Castigo por Fyodor Dostoyevsky. Ellos me dijeron que querían una reseña, que querían saber qué tal era el libro, qué tal la edición, etc. Yo en ese momento había pasado como 6 meses desde que me lo leí la última vez y la verdad es que no recordaba mucho del libro. O sea, sí recuerdo la historia y recuerdo todo, pero la edición como tal, qué tal me pareció la lectura, y estaba entre releerlo o no, pero resulta que mi lectura actual es Ana Karenina por León Tolstoy y voy por la página 295. Es de la misma editorial, solo que este es de como una colección de piel de clásicos. Pueden ver que es bastante, o sea, mucho más bonita que esta que está aquí, que tiene las portadas de la película. A mí no me gusta la portada de las películas en los libros, por eso me parece que la otra, o sea, que esta que está aquí no está tan divina. Pueden ver que no tiene la sobrecubierta. Aprovecho este pequeño espacio para mostrarles el póster de Spirit Away. ¿Acaso no lo viste venir? Una de mis películas favoritas. Es El viaje de Chihiro en español. Lo mandé a imprimir hoy y dije, ¿saben qué? Lo tengo que pegar aquí, tengo que mostrárselos como en esta nueva zona. La cuestión es que aprovechando mis lecturas, o sea, los libros que recibí en diciembre, mi lectura actual y el hecho de que les tengo que hacer una reseña y mostrarles este libro, dije, todo en uno y grabo este video. Eso se le llama estrategia. Así que sin más, comencemos. Creo que es obvio que para empezar les tengo que hablar de Crimen y Castigo. Creo que muchas personas últimamente lo han estado leyendo es porque salió un anime que se llama Bungo Stray Dogs y más que, hay un protagonista que se llama Fyodor Dostoyevsky y su poder o superpoder es Crimen y Castigo, porque se supone que este anime manga, slash manga, tiene una cuestión muy interesante que es que tiene nombre de autores famosos, por ejemplo Daisaku Osamu, Chuya Nakahara, Agatha Christie, Edgar Allan Poe, etc. Y el poder de estas personas, o el superpoder que tienen, es basado en el libro más famoso del autor. Entonces, yo ya había leído Crimen y Castigo cuando me empezaron a llegar muchos mensajes preguntándome sobre Crimen y Castigo y dije, oh, qué interesante que lo están leyendo. Me dio mucha curiosidad y me puse a investigar en internet porque de repente hay tantos adolescentes que leen clásicos, porque si algo me decían en las librerías o todavía me dicen cuando compro es que qué raro que esté leyendo un libro o que lea libros que son clásicos si no me obligan o no me mandan estos libros de la escuela, porque normalmente cuando un adolescente va y compra libros muy, no Wattpad, sino juveniles o por decir románticos, etcétera, no compran tanto clásicos. Entre mis curiosidades me puse a investigar y vi que mucha gente hacía reseñas de este libro, pero era en base al manga. ¿Saben? Era como, oh, miren, leí este manga y quise leer el libro y me di cuenta de que lo amo, o lo odio, o no entiendo, bla, bla, bla. What the fuck? Entonces fue como, oh, no sé si estas personas, porque hay más que me escribieron, no solo los chicos que le mencioné, sino que ellos fueron como los que me escribieron como más, que me dijeron, oye, ¿qué tal la edición? ¿Qué tal el libro? ¿Qué tal esto? Y yo dije, qué curioso. Y ya, descubrí que era por un manga slash anime, entonces tengo que verlo porque me interesó y tengo que decirles que yo en este tipo de estilo, la verdad es que a mí no me molesta. Si leo clásicos, leo juveniles, leo manga, etcétera, yo leo y punto. Primero que todo les voy a hablar de la edición, o sea, vamos a hacerle como un corte a esta parte. Por fuera lo único que les puedo decir es que es algo muy raro la sobrecubierta, o sea, la portada. Lo único que me gusta es que es tapadura y cuando digo dura es dura. Y créeme que este libro pasó toda la semana en mi mochila de allá para acá, entonces sobrevivió. Es que tiene estos pequeños rayones, estrías por así decirlo, y no sé por qué, es muy 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 bonito, en mi librero se ve precioso, me encanta el color, es como un rojo vibrante en Navidad que sinceramente combina con estas épocas de diciembre. Aquí está, las palabras no se le han caído, lo cual es sorprendentemente bueno porque si yo odio algo, y me pasó con el libro de Harry Potter de una de las ediciones especiales de Littering, es que se borran las palabras, se va como borrando la sobrecubierta o la portada y lo odio. Yo pensaba que venía ilustrada, pero no, por dentro tiene esta hoja que me encanta y la tipografía, les tengo que decir, la decoración es brillante, magnífica y me encanta. Una cosa que me gusta mucho es que hayan colocado Fyodor correctamente porque muchas editoriales colocan Fedor, F-E-D-O-R. No sé si esa sea la traducción correcta y la equivocada yo, pero en mi vida
he visto que alguien ponga Fyodor Dostoyevsky como Fedor, entonces de repente veo libros que en la portada se supone que no debería ir ese error, pero va. Por aquí la edición todo bien y sí tiene como palabras que traducen, o sea, ya les voy a mostrar, no sé si lo tenga aquí contextuado, pero es algo muy interesante. Hay palabras en ruso que uno no conoce el significado, ellos le colocan el típico numerito y abajo te coloca la frase, pero me hubiera gustado que hubiera partes como más contextuadas. ¿Por qué les digo esto? Ya a ver. Resulta que acontece que yo en este libro lo tenía en un pedestal hasta que leí un comentario en YouTube que era, perdón si lo pronuncié mal, que era súper viejo sobre un video que yo tenía hablando de ediciones y una chica me preguntó sobre este libro y yo le respondí que me estaba gustando, que me gustaba la lectura, pero que no me gustaba mucho la edición porque no te traía ejemplos o no te ampliaba tanto, o sea, no te traía traducciones que te debería traer, por ejemplo. Y me pasó con Ana Karenina. Yo esto lo había olvidado por completo. Este comentario se lo estoy diciendo de un comentario que yo hice viejo en el momento que a mí se me olvidó que lo había hecho. Cuando estoy leyendo Ana Karenina, resulta que hay palabras que me traen significados y es muy chocante que a veces te pongan cosas en inglés, en francés, en latín, etcétera, y no te traiga la traducción. Literal, tengo que ir a mi teléfono, buscar la palabra en latín, traducirla y ponerle un contexto, buscar el contexto, que se supone que debería ser un editor cuando tú compras el libro, cosa que no hizo por completo y es como, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, no me vas a traducir. Si uno compra un libro es muy importante y mucha gente no sabe que es que cuando tú lees el libro no solo, o sea, no solo lees, sino también lees el contexto. Y cuando son clásicos es súper importante. Entonces es muy raro que te traiga palabras o cosas que tú resaltas y todo, pero no te viene la traducción. Es chocante, ¿saben? Por ejemplo aquí, esta cosita es de lo que yo les estuve hablando, se lo voy a mostrar bien, que te trae el número aquí pequeñito y te trae la palabra, cosa que no te trae en otras ediciones y no entiendo por qué. O simplemente, en vez de que no te lo trae en muy pocas partes, que es lo que pasa con el libro. En la editorial Edimat, ellos traducen palabras de ruso, que sí son palabras así, tipo, por ejemplo, una comida, te dicen, esta es una comida típica de Rusia, bla, bla, bla. Pero después hay palabras como, por ejemplo, en Ana Karenina te hablaba de un sombrero, como un sombrero cónico, que me acuerdo y todo fue porque yo tuve que investigar qué era eso, porque te decía, oh mira, Ana Karenina se puso tal cosa, y yo decía, o sea, ¿qué es eso? Está en ruso. Y para alguien que estudia ruso dije, bueno, vamos a buscarlo. Lo tuve que buscar y tuve que poner en mi teclado, y por suerte yo tengo el teclado en varios idiomas, o sea, tengo francés, inglés, ruso, coreano, de todo, entonces yo lo que hago es que le doy al mundo y cambio. Después, si quieren que les enseñe cómo cambiar el teclado, les enseño. La cuestión es que me hubiera gustado que a ciertas palabras, no solo en ruso, no solo tipo... Porque claro, las letras cambian, no sé si me entienden, porque el abecedario ruso y el abecedario español o anglosajón es totalmente diferente. Entonces, ellos te lo traducen, que eso me gusta, o sea, te lo ponen como la pronunciación, creería yo, y te dicen tal cosa, pero no te especifican mucho. Y a mí me choca cuando te explican algo y no te lo explican bien o no te lo especifican, que es algo que pasa con esta editorial. Pero al mismo tiempo, si lo quieres leer y no eres tan fastidioso con eso, léetelo y ya. Eso es cuestión mía, o sea, es cosa mía. Perdón si estoy hablando muy rápido. Les puedo decir que lo que me gusta también es que las hojas son gruesas, gruesísimas. O sea, miren esta hoja. Ah, por favor, es gruesa y de verdad que, o sea, tú puedes, por ejemplo, a mí no me gustó rayarla y le puse post-it con palabras porque no me gusta rayar los libros. No fue hasta hace poco que aprendí a resaltar y les juro que yo resalté este libro y todavía me arrepiento, todavía lloro por eso. A día de hoy sigue con traumas. Porque es que me quedó horrible el resaltado. Fue la primera vez que resaltaba un libro en mi vida y decidí hacerlo con Crimen y Castigo porque... ¡Diablos, señorita! Porque obviamente no lo puedo hacer con un libro que no me gustara. Vende lo que le hablo, vende lo que les hablo. Ahora sí, quitando como la editorial de lado, voy como a hablarles ahora sí del contenido del libro. Ok, para ponerlos en contexto con la obra, la vida del autor fue triste, ¿ok? Me gusta que en la introducción de este libro, que es hasta la página 16, aquí empieza Crimen y Castigo como tal, y esta aquí es una introducción hecha por B. León Mancheno, pueden apreciarlo aquí, es que te habla de la vida de Dostoyevsky. Me gusta que los libros al inicio de página, me pasó también con Ana Karenina y es algo que aprecia la editorial, te hablen de la vida de los autores, porque
la vida del autor es muy importante. Este contexto te ayuda a entender por qué escribe esta obra y cómo. Y es que Dostoyevsky ya llevaba escribiendo una obra en el momento en el que se le ocurrió escribir Crimen y Castigo. Y aún así él logró escribir 2 clásicos súper volados y sufría, su vida fue muy trágica. O sea, investigar, porque no les quiero spoilear la vida de él, me gustaría que la investigaran. Lo que les puedo decir y que tengo claro es que él sufría, o sea, fue abandonado por amantes, por familiares, por todos. Él tuvo esta cuestión, todos sus libros y obras son muy psicológicas, o sea, tienes que estar preparado porque lo que pasa es que estas personas que consiguieron el libro por el manga suelen creer que es una novela ligera, o no una novela ligera, sino que se imaginan al autor como a este personaje del anime, slash manga, etcétera. Entonces cuando leen la obra no les gusta, no la entienden simplemente porque dicen, ya va, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Resulta que este autor, creo, o sea, no sabría decirlo bien, sufría de ataques como de epilepsia, ¿saben? O sea, él tenía esto y fue una de las bases de su vida, fue blanco, negro, gris, negro, negrísimo, el fondo del abismo, y lo ayudó y lo inspiró a escribir Crimen y Castigo. Yo cuando leí esta novela, sinceramente no entendía, y esto no es spoiler, esto te sale hasta en la parte de atrás de los que si compran la edición estudiantil. Trata de un muchacho, Rodion Raskolnikov, que comete un crimen y literalmente, o sea, es como esperando a que reciba el castigo. Pero hay mucha psicología de por medio, demasiada, hay psicoanálisis, hay de todo, la filosofía. A mí me encanta la filosofía, creo que es una de las razones por la que me leí este libro. Y la literatura rusa me inspira, entonces dije, voy a empezar con este. ¿Cómo podría empezar? Voy a empezar contándoles unas par de anécdotas del protagonista y la razón por la que comete este crimen como tal. Ahora sí viene lo chido. Ok, fui por agua, conseguí este gorro, dije me lo voy a poner y voy ahora sí a grabar el video. He grabado como 20 veces el mismo video y se me va la batería, he puesto a agarrar la cámara más veces de la que cuente y bueno, aquí va. Por fin, este video contiene spoilers, le voy a advertir en este momento, van a haber spoilers de Harry Potter, van a haber spoilers de Crimen y Castigo y de otras novelas, etc. Perdón si luzco emocionada, pero es que ahora por fin puedo grabar el video. Y quería empezar hablándoles de nuestro protagonista, en este caso es un joven de 23 años, su nombre completo es Rodion Raskolnikov, Rodion Romanich Raskolnikov, espero haberlo pronunciado bien. Y algo que he visto, que muchos booktubers no hacen y que de verdad me gustaría que hicieran, es que digan el significado del nombre de los protagonistas, porque para mí es algo muy importante y veo que nadie lo hace. O sea, tú vas a ir leyendo la novela sin saber el significado del nombre de este personaje que literalmente lees durante toda la novela. A mí me gusta investigar mucho los significados porque tiene mucho que ver. Por ejemplo, en este caso, Rodion Romanovich Raskolnikov, que es nuestro protagonista, el nombre Raskolnikov viene de la palabra rusa Raskolnik, que significa cismático. Y es muy interesante y les voy a dejar el significado por aquí arribita, porque cismático tiene como 2 abreviaturas o 2 maneras de decirlo. El primero es dicho de una persona que introduce cisma o discordia a un pueblo o comunidad, o que se aparta de la autoridad reconocida, especialmente en materia de religión. Siento que este significado queda muy bien con nuestro protagonista y el nombre como tal, porque es literalmente Rodion, o sea, esta persona, este protagonista se aparta y literalmente la novela son ideas, son personajes, son filosofías que van conectándose y tú tienes que descubrir cuál es la filosofía que el autor cree que es correcta. ¿Por qué les hablo de filosofía? En este caso es muy interesante porque las personas al crecer, al evolucionar, al desarrollarse, van creando una perspectiva sobre el mundo, sobre su vida, en lo que ellos creen. Pueden creer en Dios, pueden ser ateos, pueden ser budistas, etc. Pero todos tienen una filosofía de vida. Yo vivo por el trabajo, yo vivo porque, yo trabajo para vivir, etc. Esta cuestión, yo no creo en Dios, pero creo en las leyes, yo no cometo ciertas cosas porque si no me voy al infierno, etc. Pero al fin y al cabo todas las personas hacen esto, o sea, piensan en esto por algo o por alguien, por una deidad, por ellos mismos, por lo que creen. Rodion Romanich Raskolnikov en nuestra novela Crimen y Castigo comete este crimen porque quiere darse a entender, quiere descubrir si esta filosofía de vida es la correcta. Él, a pesar de vivir en condiciones precarias, en condiciones de necesidad, que sinceramente son horribles, él, a pesar de todo esto, no asesina por dinero, sino que asesina por
demostrar una filosofía. Es muy interesante porque tenemos muchísimos protagonistas, tanto masculinos como femeninos. Y en este caso quiero recalcar que muchas personas creen que las protagonistas femeninas son mártires o santas. Y no, desde mi punto de vista no lo son. Ok, en este caso y con inicio de la novela, les quiero decir que desde el capítulo 1 se nos muestra, Dostoyevsky nos muestra una Rusia del siglo XIX. Y lo que me encanta este autor y lo que me encanta de los clásicos es que no te muestra un mundo completamente bonito y hermoso. Y pasa mucho con novelas, más que todo de Wattpad, que cuando un autor va a hacer un libro te va a mostrar una perspectiva excelente. Te va a mostrar, por ejemplo, y pasa mucho con autores latinoamericanos, no sé por qué sea eso, creo que es un movimiento, creo que es una psicología, no recuerdo el nombre, pero es que cuando van a crear sus personajes, su mundo, crean un mundo hermoso. Por ejemplo, típico protagonista que en vez de crearlo del lugar de donde vienen, y yo no tengo problema en que creen lugares de otro mundo, más que todo con los de fantasía, sino que ellos lo que hacen es que te crean este mundo perfecto, normalmente es Estados Unidos, Francia, Italia, pero siempre es como en las ciudades como de primer mundo, y sí, a veces te dicen cosas malas, te dicen cosas feas, pero no dura mucho esta cuestión, esta secuencia de decadencia. Normalmente en autores mucho más maduros, pero cuando son adolescentes, los autores más que todo, si te hablan, te mencionan un poquito, tipo, mira, un bar con drogas, tal, alcohol, o sea, mira, wow, un puente que abajo venden drogas, así, pero no te hablan como tal de lugares oscuros, profundos. Por ejemplo, en esta Rusia que está aquí te muestran rincones que son inhabitables, te muestran viviendas que son horribles, te muestran personas que mueren gracias a estas enfermedades, te muestran la prostitución de una manera un poco más profunda de lo que haría una novela de Wattpad. No solo la prostitución te muestra, o sea, además del crimen, el alcohol, y además del alcohol te muestran cárceles que son pequeñas, inhabitables y sinceramente las que una persona no debería estar, pero está y existen. No sé por qué cuando una persona, o sea, cuando este tipo de autores escribe una novela, y los voy a comparar mucho con Dostoyevsky, escriben no solo en lugares que son de primer mundo, sino que no te muestran un mundo feo, te muestran un mundo hermoso. Por ejemplo, si es un protagonista que va a París, lo primero que hacen es hablarte de la Torre Eiffel, o si no te muestran la Torre Eiffel, te muestran hoteles y así, todo el mundo es rico y todo el mundo es, y consigue su amor y luchan, y cuando mucho es un, no sé, un self-love o un enemies to lovers, siempre es, no sé, tienen esta cuestión. Con Dostoyevsky no, y es algo que les digo, si van a leer este libro tienen que estar preparados para encontrarse con escenarios que normalmente unas personas que leen libros juveniles, que son de autores juveniles, en especial si es de Wattpad, por si vienen por un anime / manga, esto es serio, es fuerte, es algo que tú ves y tú dices, estos lugares existen, y sí, son lugares inhabitables, son lugares pequeños, hay hambre, pesedumbre, etcétera, pero existen. Y me encanta cómo lo retrata el autor. 10 de 10, 5 estrellas se las voy a poner aquí porque lo retrata de una manera muy hermosa. Quitando la escenografía de lado, que es algo que a mí me parece magnífico, porque inclusive en el primer capítulo, cuando te hablan de Rodion, Romanis Raskolnikov, él tiene varios apodos de cariño que le dicen durante la novela. Uno de ellos podría ser Rodya o Roida, Rodenka o Rodka. Yo les voy a decir varios de estos apodos como durante el video. Es que el primer capítulo te dice lo harapiento que viste, o sea, no solo te da escenografías fuertes, sino que también el protagonista, el personaje como tal, te hablan de él de una manera que sí, da lástima. Ok, en este capítulo como tal, porque lo voy a separar en partes, les quería hablar específicamente de qué trata la filosofía de Rodion, y es muy interesante debido a que cada persona, como ya expliqué antes, tiene la suya propia. La de él consiste en los superhombres. ¿A qué me refiero yo con la palabra superhombres? Existen personas como Bonaparte, que es muy nombrado y mencionado en este libro, perdón, en este libro, Alejandro Magno, Julio César, etcétera, que a la hora de cometer un crimen no les pesa tanto como les pesaría a una persona normal. ¿A qué me refiero yo con esto? Por ejemplo, cuando Alejandro Magno iba a invadir un nuevo territorio, creo que a él no le dolía tanto o le pesaba tanto el hecho de las muertes de estos enemigos como les pesaría a una persona normal. Él no es como que se encarcelaría o se encapsularía o se deprimiría por esto únicamente, sino que seguiría adelante. Fyodor Dostoyevsky, al describir a Raskolnikov, lo escribe como un joven que cree ser parte o quiere formar parte de estos superhombres.
Él, al cometer el crimen contra esta usurera, que es una mala persona desde el punto de vista de Rodion, cree que el fin justifica los medios, cree que está librando al mundo de un mal, por eso es que comete este crimen. Él, a la hora de matarla, cree que de alguna manera lo va a elevar y lo va a convertir o formar parte de estos superhombres, prácticamente logrando un bien no solo para Rusia, sino justificando una mala acción con 1000 bondades, por decirlo así. Entonces, él, al cometer este asesinato, iba a demostrar que por fin, que él iba a ser el nuevo Bonaparte, el nuevo Alejandro Magno, que de alguna manera no era la persona normal que al fin y al cabo es. El problema surge a la hora de cometer el asesinato. Yo de verdad esta parte siento que él fue muy como estúpido, por así decirlo, porque no consigo otro sinónimo, sino que él, además de querer ser este chico salido del molde, este chico que busca una nueva, ¿cómo explicárselo? Una nueva vida, a la hora de matar a la usurera, accidentalmente asesina, bueno, no accidentalmente porque lo hizo con conciencia, sino que no estaba previsto en sus planes, a la hermana de esta mujer que es completamente inocente. Y esto cambia completamente la novela. Y les voy a dejar unos gráficos aquí. Nuestro cerebro posee, como por decirlo así, vamos a dividirlo en dos partes, la conciencia y la inconsciencia. Él conscientemente sabía lo que estaba haciendo, lo tenía planeado porque sí, hubo mucha psicología, mucha ideología y mucha filosofía de por medio, durante 2 meses, los que prácticamente se sentó a reflexionar sin trabajo, sin vida, sin nada, si iba o no a cometer este crimen. Todo resulta y recae en el hecho de que a la hora de cometerlo, accidentalmente y conscientemente asesina a la hermana de esta usurera malvada. Los detalles no se los voy a dar, pero les puedo decir que él cae en enfermedad. Y básicamente nuestra historia, o nuestros primeros, creo que 4 o 3 capítulos, son sobre esta enfermedad que él tiene, los sucesos, el arrepentimiento y el final, que a muchos les gusta o les disgusta, en el que se da cuenta qué sucedería si van por ahí millones de personas en el mundo, o sinceramente toda la población, creyendo que son el próximo Bonaparte, o sea, cometiendo un crimen, creyendo que son un ser superior, o simplemente cometiendo un crimen sin arrepentimiento. O sea, sería un mundo en el que todo el mundo estuviera asesinándose sin pensar. Claro, para esto existen las leyes, pero siento yo que Fyodor Dostoyevsky es más un autor religioso. Entonces, para él, o sea, para Fyodor Dostoyevsky es algo que leí y no sé si sea verdad porque, o sea, yo leo mucho y a veces verifico con fuentes, pero otras veces no me sale como la verificación. Fyodor creía que está esta cuestión de si todos los humanos creen ser Dios, entonces tienen el derecho a cometer estos actos a pesar de que existen leyes, y el único hombre que al fin y al cabo sería inocente y no terminaría muerto sería este que no es conocido por nadie, sería el santo, o sea, sería el que no cometió ningún crimen y el que es olvidado por todo el mundo, pero conserva un alma pura. Cuando Rodion comete este asesinato, prácticamente se asesina a sí mismo, porque se da cuenta de que él no es este ser superior que tanto escribía en esos artículos. Al fin y al cabo, él, al llevar esta filosofía a cabo y a demostrar que no es parte de ella, se ve la decadencia del personaje, acompañado por muchos otros como son Sonia, que les voy a decir es una prostituta, pero el detalle está en por qué es una prostituta. Y una de mis escenas favoritas, la única que resalté del libro y que de verdad se ve el cambio significativo, que es prácticamente una obra maestra, es la parte en la que dicen donde un asesino y una prostituta acaban de leer juntos al Evangelio. Bueno, dice al Evangelio, pero debería ser el Evangelio. Ah, no, perdón, leí mal. Esta parte, esta escena como tal, marca un antes y un después en la vida de Rodion. Siento que no todos los personajes masculinos son malos, porque muchas personas dicen, y digo malos como entre comillas, que no hay ningún protagonista destacable. Está Razumikin, que es el amigo de Rodion, y para mí es una contraparte de lo que hubiera sido Rodion si no hubiera terminado con esto del asesinato y la filosofía. También se juegan no solo las ideas, las ideologías de los personajes que se contraponen hasta descubrir cuál es la verdadera, porque no hay una verdad absoluta, sino que es como cuál se cree que es la verdadera o la que se debería llevar a cabo. Sino que es muy interesante la manera en la que se dice, si tienes todo para cometer un acto ilícito, o sea, todo a tu alcance, ¿lo harías o no lo harías? Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿A qué me refiero yo?
y quiero ponerles dos ejemplos. Primero con la filosofía de Rodion. Algo que pasa en Harry Potter, y alerta spoilers, es cuando se lanza la profecía. Se dice que Harry Potter... Ok, abro momentáneamente este espacio para decirles que de Harry Potter solo me he leído el primer libro, que es Harry Potter y la Piedra Filosofal, en la versión de Slytherin, porque no he podido comprar el resto de la saga y las películas no las veo desde que tengo 3 años. Así que cuando digo esto me baso en fanfics que he leído de Harry Potter y no me da vergüenza decirlo, pero era como para aclararles que sí, he leído es más que todo fanfics y me baso en ellos mismos para decir esto, no es tanto el universo de J.K. Rowling, así que perdónenme. Va a morir. Y todo, o sea, en este caso Dumbledore lo sabía y él no lo evitó, al contrario, Dumbledore creía que Harry iba a morir y aún así lo crió y lo educó en Hogwarts durante todos estos años, preparándolo para su muerte, porque sabía que la muerte de Harry iba a traer un bien mayor a la comunidad mágica. O sea, una muerte iba a traer como el alivio para todo el mundo. Y este es un análisis que hice de muchos fanfics que leí sobre Harry Potter y que se menciona mucho el hecho de que Dumbledore siempre menciona el bien mayor, pero sería el bien mayor a base de la muerte de alguien. Y esto es lo que creía Raskolnikov. Él creía que si mataba a esta usurera iba a empezar como una cadena de bienes mayores, por así decirlo, una mejora para la Rusia del siglo XIX, cosa que no sucede. Otro ejemplo que me gustaría aclarar es si a una persona, y creo que lo han puesto mucho, en la calle, una calle vacía y desolada, se le cae un billete. La persona, tú ves que se está yendo, no se dio cuenta, pero es una suma bastante costosa. Y tú eres una persona en bastante necesidad. Existen personas que la devuelven. La pregunta es, ¿tú lo harías? Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? O sea, está esta cuestión de que si tienes todos los medios para tomar ese billete, o sea, vamos a decir que está que se le cae del bolsillo, por así decirlo, lo tomarías, no se va a dar cuenta, lo tomarías, Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? o lo tomaste y no se dio cuenta. Si tienes todos los medios para cometer el crimen, tienes absolutamente todo planeado y sabes que no vas a tener consecuencias, sabes que no vas a ir a la cárcel. Repito, ¿lo harías? No puedo argumentar nada ante esa lógica. Entonces está este juego en el que literalmente se juega la psicología del hombre. Hay un personaje que es encarcelado injustamente también, entonces se juega esto de qué pasa cuando trastornas a una persona y la culpas lo suficiente en su mente que hasta él mismo cree que es el asesino cuando en realidad no lo es. No lo sé, tú dime. Y me gusta este juego, esta contraposición de inocentes, culpables, ebrios, prostitutas, etcétera, que al fin y al cabo tienen almas que pueden ser la oscuridad abisma, el abismo, o pueden ser almas puras que terminan convirtiéndose en seres que son muy juzgados en la sociedad. Es el capítulo de los personajes y sus ideas. Raskolnikov no es el único protagonista en esta novela. Está Sonia, que sinceramente, y esto es un spoiler, es una prostituta. Ok, sé que posiblemente he repetido mucho la profesión de Sonia. Sé que algunas personas no lo consideran así, pero igual, yo le voy a decir así. Y es que yo lo leí a los 15 años, entonces todavía tengo un poco del shock del libro. Entonces si lo repito y lo digo así como medio, o sea, si los molesta y los incomoda, lo siento, pero es que todavía tengo el shock. Pero te dicen por qué lo es. Y te dan la psicología del personaje, porque están... Las mujeres aquí sí son un poco más relax en contraposición de los hombres, que sí tienen sus oscuros más... como más fuertes. He visto que Dostoyevsky suele hacer esto en sus novelas, yo nada más he leído Crimen y Castigo, pero suelen decir que las mujeres sí las tiene más de mártires de lo que un hombre sería. En este caso me baso en forochats y me baso también en videos como, o sea, comentarios de videos de YouTube, etcétera, para decir estos comentarios, así que no les puedo verificar 100% la información en este punto sobre Dostoyevsky, pero era para aclararlo. Y es que ella de cierta forma en la obra te la muestra de una manera su madre, sus hermanos, su padre, esta familia que te muestra la decadencia de Rusia y es algo que wow. Junto con la escenografía, con el momento, con los personajes, esta familia toma una fuerza en la novela que es increíble, al mismo tiempo que la familia de Rodion, o sea, la madre y la hermana de ella, la hermana de él, perdón, que simplemente son personajes asombrosos, o sea, porque ellos vienen, por decirlo así, de un pueblo. Cuando la madre y la hermana vienen a visitarlo y se encuentran con esta Rusia, que es sorprendentemente, con alcoholismo, con drogas, con prostitutas y todo, está esta contraposición del campo, o sea, medio la inocencia, con estos personajes que son fuertes, absorben, ¿saben? Entonces todo se va
contraposicionando ideas, filosofías hasta el final del libro que te muestran como una especie, no de verdad absoluta, sino de una especie de calma, por así decirlo, entre tantos oscuros y tantos clímax que tiene la novela. Además de la edición de los personajes, porque existen muchísimos personajes que son rescatables, del hecho de que está ambientada en Rusia y me encanta, y creo que ya les mencioné bastante como tal qué opino de la editorial. Siento que otro personaje del que les quiero hablar y que no he visto siendo nombrado por ninguna otra persona en BookTube es la madre de Sonia. O sea, esa mujer, yo siento que, bueno, madrastra más bien, siento yo, es un personaje del que se tiene que hablar, porque se muestra el sufrimiento de la mujer, o sea, se muestra mucho cómo era la época para una mujer como ella, y más con tantos hijos, sin trabajo, con un esposo que sufría de alcoholismo, cómo era difícil contraposicionar todo. Y además de eso, siento que ella de alguna forma sabe que es la causa indirecta o directa de la prostitución de Sonia, lo que lo hace absolutamente fantástico. La novela como tal, ¿a qué tipo de personas se las recomiendo? Personas que estén preparadas psicológicamente para ella y que yo la leí a los 15 años, así que no les puedo decir de, ay, mira, que joven o viejo, bla, 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 porque, o sea, aunque no lo crean, tengo 16, o sea, la leí hace un año. Así que sí, prácticamente esta novela la puede leer todo el público, solo que estén mentalmente preparados para ello. Otra cosa, las personas que vienen por el manga o el anime y se esperan algo un poco más happy, entonces, o sea, vayan sacándose ese chip de la cabeza, porque la verdad es que esta novela es muy profunda, es psicológica, es filosófica, tiene análisis de personajes, tiene ambientación, o sea, todo se contrapone y no es, o sea, no es que digo, uff, es perfecta, porque el prefacio sí es medio... ¿Por qué lo hiciste, Fiodor? ¿Por qué? 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 Sino que tienes como que venir ya sabiendo, pero no te asustes, o sea, si vas a leer la novela tú, lector, no te asustes, porque he visto que personas que dicen, no, es que me asusta leerla, y yo como, No entiendo nada. te asusta leer un libro. Entonces sí, te tienes que preparar mentalmente, pero del resto les digo que esta novela es absolutamente fantástica y deberían leérsela, o sea, es como una recomendación que yo les doy y que de verdad para las personas que me escribieron en Instagram se las recomiendo y es absolutamente un yes. En otras ediciones no las he leído, así que no les puedo decir como, oye, cómprate este libro y no te compres este, porque esto es lo que les puedo decir de Dimat. Ya se los dije, lo que les puedo decir de la novela ya se los dije, así que pasemos con mis regalos de Navidad y Ana Karenina. Como pueden notar, llevo absolutamente todo el día grabando, así que creo que no les voy a hablar de Ana Karenina en el video de hoy, sino que nada más les voy a pasar literalmente a mostrarles mis lecturas de diciembre y ya, porque se me está acabando la memoria y este libro creo que lo voy a dejar para un próximo video. Igual ya les hablé como tal de la edición de Dimat, que era lo que me importaba y la razón por la que lo traje. En este caso, los dos libros que recibí fueron en inglés, ok, mis primeras lecturas en inglés. Y yo leí un pedacito de uno de ellos y yo juraba que iba a tener un traductor en mano, o sea, teléfono, libro, listo, traducir a juro todo el bendito tiempo, pero empecé a leerlo y me sorprendí al ver que no necesitaba tanta traducción. O sea, literal empecé a leer y fue como... Me sorprendí, yo en el carro de repente me di cuenta de que no estaba en español sino en inglés y quedé que, oh por Dios, acabo de leer en inglés, quedé loca, celebré, o sea, añádanme aquí por favor. Lo logró, señor. ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logré? Lo logró. Lo logró, señor. Lo logré. Lo logró. Lo logré. La cuestión es que el primer libro es de James Patterson, es Two Sister Detective Agency, y la verdad es que me emociona. Mi pronunciación no es muy buena en inglés, pero mi lectura sí, y es algo que me pasa que puedo leer las cosas, tal vez me cueste pronunciarlas, pero puedo traducirlas y puedo leerlas, y siento que puedo mejorar algunas cosas porque obviamente no tengo un nivel alto, pero me gusta añadir vocabulario y siento que empezar a leer en inglés es una de las cosas que quiero. Una cosa que me choca un poco del inglés son sus ediciones,
porque suelen cortar como las portadas al mismo ras de las hojas, no dejan como este pequeño espacio de protección que las hojas necesitan. Incluso a veces pasa que las hojas son más largas que la portada, es como, o sea, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué? 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 En este caso, siento que este libro, o sea, como pueden ver, es de detectives, según es un bestseller, según el New York Times, tiene buenas reseñas al parecer y me gusta que tiene cositas a color. No lo he leído, pero me encanta cómo están los capítulos, chapter 1, prólogo, o sea, no sé cómo se pronuncia, así que de verdad, o sea, literal me inicia con ella era una asesina, o sea, de verdad que esta es una de las lecturas que tengo pendientes en enero, chapter 6, o sea, y leerlo en inglés. Estaba hoy que grabo un blog de leyendo por primera vez en inglés y si no fuera porque me falta batería en la cámara les hablaría más de este libro, pero sí, se los estoy mostrando y me súper emociona. Y el segundo es Herbal the Magic for the Modern Witch, y es Elsie Wild, es A Practical Guide to Healing Herbs, the Left Reading and Botanical Spells. Perdón si pronuncié algo mal, como les dije, mi pronunciación no es la mejor, a pesar de que puedo leer y traducir bien. La pronunciación es como la tercera cosa que me falta en la vida, que tengo que mejorar y no he mejorado. Aquí está, de verdad es que a mí sí me atrae como los temas, entonces esto de cositas herbales, de tés, de Modern Witch, no sé, a pesar de que soy católica, me gusta bastante. Entonces mi tía me lo regaló y yo al principio no estaba muy segura sobre esto de la brujería moderna, porque es como, ¿saben? Es como medio raro. Entonces cuando uno es religioso uno tiene como su cuestión, y perdón para las personas que no lo son, que son ateos pues, o que no le paran, pero yo sí tenía mis dudas. Pero aquí está la tabla de contenidos, o sea, pueden apreciarla y de verdad es que me interesa mucho. Aquí está el hermoso separador que tengo y te trae cositas muy bellas, o sea, te trae ilustraciones y todo. Las páginas son una preciosidad. Me gusta que es como eco-friendly, por así decirlo, porque te trae hojas un poquito más ecológicas. Aquí se aprecia, así que déjenme, les hablo como un poquito más profundo de este libro porque de verdad vale la pena. Hace rato me estaban llamando, así que me imagino se escucha el ruido de fondo, pero sí, A Modern Witch es un libro que de verdad se ve muy hermoso y te habla de forma un poquito juvenil, pero no es tan brujil, por decirlo así, no es tan satánico, es más como de tés y cuestiones así. Te habla de todo tipo de plantas, desde manzanilla a otras cositas. La edición es preciosísima. Siendo sincera, se volvió a cortar porque es que tengo muy poca batería y de verdad les quería hablar de Ana Karenina, cosa que no pude, pero no quería dejarlo fuera, así que no tengo más que despedirme. Por favor no olviden suscribirse, darle like, comentar. De verdad que de los libros en inglés les voy a hablar más adelante. Si me siguen en mi Instagram, que obviamente lo voy a dejar por aquí de nuevo, van a ver como más historias al respecto. De verdad me tengo que activar por ahí, pero no quería irme sin despedirme. Les voy a hacer también un haul de la chaqueta porque es nueva, o sea, sponsor. Este video está como patrocinado por mi tía, entonces ella lo compró, bueno, también por mi papá. Así que no tengo más que decirles que adiós, espero tengan una linda noche, tarde, día, y sin más, no olviden suscribirse, darle like y comentar.